Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva catequesis, breve catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de nuestra Santa Faustina Kowalska. Aquí con esta preciosa imagen tallada por un artista mendocino y bueno, realmente una de las más bonitas que he conocido. Digo, bueno, ella nos va guiando no solamente en este retiro espiritual que estamos realizando, sino también en la catequesis y en toda la difusión de la Divina Misericordia. Vamos a reflexionar hoy en torno a y concluir el numeral 861, que es donde Sor Faustina hace unos propósitos para el año que acababa de comenzar. Estoy hablando de 1937. Seguramente tenemos parientes nosotros que han nacido en torno a esos años, 1937. Sor Faustina, el 1 de enero de ese nuevo año, cuando estaba internada en el hospital durante ese largo tratamiento de 3 meses y medio, vivía como una religiosa, vivía haciendo sus propósitos, su vida de oración, sus retiros espirituales, así sea en la soledad de una habitación apartada dentro de aquel hospital en la zona norte de la ciudad de Cracovia, el hospital del barrio de Pratnik. Bueno, Sor Faustina seguía viviendo estrictamente como religiosa. Y eso que no había ni una madre superiora, ni generala, ella en su soledad vivía su vida religiosa, ¿no? Su vocación. Ahora, bueno, le correspondía como hermana de una congregación hacer los propósitos para el año que iniciaba. Ya hemos reflexionado en otras catequesis de la primera tanda de propósitos que hizo. Vamos a reflexionar sobre los últimos 4 propósitos que hizo Sor Faustina. Ella escribe: que no haya ni un día en mi vida en el que no recomiende fervorosamente la obra de nuestra congregación. Nunca hacer caso a la consideración humana. Ese es el 10º propósito que ella hace. Los demás ya los vimos en las catequesis anteriores. ¿Pero qué significa este propósito? Bueno, ella es religiosa, ella pertenece a una congregación, hija de la Madre de Dios de la Misericordia. Ni les digo el nombre polaco porque sería un trabalengua enorme. Y ese carisma, esa congregación tenía una misión, un apostolado, que es el atender a señoritas en situación de vulnerabilidad, por pobreza, por abandono o por situaciones morales difíciles. Bueno, su carisma era eso, congregación dedicada a esta atención. A Sor Faustina no le tocaba ser profesora, nada, no era ni preceptora, simplemente las tareas sencillas dentro de la congregación, pero era parte del carisma donde ella estaba viviendo y donde Dios le había pedido vivir. Por lo tanto, este propósito tiene mucho que ver con el suplicar por la congregación en la que pertenece, recomendar fervorosamente la obra de nuestra congregación. Es decir, rezaba ella intensamente por su congregación, por la misión que le tocaba, y también ante los laicos, ante los fieles, ante quienes le tocaba día a día tratar, recomendar esa tarea, es decir, fomentar la tarea apostólica que hacían como hermanas atendiendo a esta señorita. Y también este propósito tiene que ver, al escribir Sor Faustina, no hacer caso a la consideración humana, porque Sor Faustina, ¿qué podría pasar? Que hubiera sufrido mucho de parte de la congregación a la que pertenecía. Entonces ella, como una especie de esas vengancitas que hacemos nosotros, no, entonces yo no voy a hablar ya de mi congregación, no voy a rezar como en desquite por lo que me han hecho. Y así pasa muchas veces nosotros, ¿no? Estamos enojados con la mamá, el papá, o entre el esposo. No, entonces ahora le voy a hacer el plato de comida frío. No, ahora no le voy a decir que la quiero. Tenemos esa revancha que no. Cuando tenemos una vocación, un pedido y un llamado, más allá de la situación emocional o sentimental que vivamos, siempre tenemos que cumplirla. Porque es de cara a Dios que la cumplimos. Y Sor Faustina sabía, no podía hacer caso a las consideraciones humanas. Sea que la trataran bien o trataran mal, ella siempre se encomendaba y recomendaba y rezaba por su congregación.
En el siguiente propósito escribe, no tener familiaridad con nadie. Vamos a ver qué significa eso. Con las alumnas, firmeza benévola, paciencia sin límites, castigarla severamente, pero con un castigo de este tipo, plegaria y sacrificio de mí misma. La fuerza que hay en el anonadarme por ellas es para ellas un continuo remordimiento de conciencia y se ablandan sus corazones obstinados. Miren qué ejemplo de castigo, entre comillas, que aplica Sor Faustina. Evidentemente ella no tiene autoridad, no, en la congregación donde estaba, en los tiempos en los que vivió Sor Faustina, estaban las hermanas que tenían las tareas de autoridad o de docencia y las hermanas de las tareas sencillas. Ella pertenecía a estas hermanas de las tareas sencillas, por lo tanto no tenía responsabilidad en la educación, pero sí en el ejemplo. Ella no tenía autoridad sobre estas señoritas que vivían en la congregación, pero como internas, como alumnas. Pero sabía que de alguna manera con su ejemplo, con su plegaria y con este tipo de castigo severo que le llama a ella, que es la plegaria y el sacrificio de sí misma, que significa el anonadamiento de ella para generar en ella un continuo remordimiento de conciencia. Yo me acuerdo una vez un papá con sus hijos que salían a la noche, volvían a qué hora. Se le habían un poco salido de las manos. Pero decir, bueno, encerrarlos sería peor, se escaparían. Y papá y mamá se pusieron de acuerdo simplemente en hablarle, en decirle los peligros de las situaciones, los amigos, las actividades. Y después, en el tremendo martirio para ellos de esperarlos a la noche. De esperarlos a la noche. Entonces ellos llegaban y el papá y mamá ya grandes, cansados, trabajadores, que tenían tarea nuevos días, los esperaban. Y ese verlos constantemente esperándolos, sin regaño, pero era un tremendo flagelo para el corazón de estos chicos que habían sido educados en el respeto, en el amor a sus padres, que se sabían queridos por sus padres, que los retaban, pero ese reto del anonadamiento y del sacrificio personal, al punto que, bueno, al conocer ese cariño y ese verdadero flagelo interior, espiritual, salieron chicos que terminaron dando buen ejemplo y nunca cayendo en un mal camino, ¿no? Entonces, hay modos y modos de guiar y de castigar, entre comillas. Lo hacía así Sor Faustina. No quita que personas que tienen autoridad, determinada autoridad o situaciones en la familia donde uno tenga que acudir a ciertas limitaciones que hay que saber a modo ejemplar para no difundir el mal. Pero bueno, Sor Faustina nos muestra que hay un modo de corregir el cual no estamos acostumbrados y que tenemos que hacerlo. Y cuando dice no tener familiaridad con nadie, ¿de qué se trata esta familiaridad? Significa esos apegos humanos a ciertas personas, por las cuales, apegos que nos paralizan, ¿no? Pensemos, qué sé yo, un profesor que, bueno, es amigo de sus alumnos, entonces ya no los corrige. Aquella confianza que se ha desmedido. Entonces uno está más por atrás de lo que hacen los demás que hacer lo que Dios pide. Pienso en la vida, siempre pongo este ejemplo, en los retiros y todo, que a veces pasa, nos hacemos amigos del sacerdote que nos confiesa. Y bueno, entonces muchas veces es el único sacerdote en el pueblo, en la ciudad o en la parroquia, y uno va a confesarse y ha cometido ciertas cosas que, ¿y cómo las voy a decir? Es mi amigo o me conoce mucho. Entonces no las decimos. Entonces no nos confesamos. Entonces hacemos de una amistad humana una familiaridad que nos bloquea la gracia, que nos aparta de Dios. Y como dice San Bernardo, y se lo dijo a un papa, malditas tus ocupaciones, y por lo tanto también malditas las personas, las amistades que te apartan de Dios.
Entonces, eso va en concreto, Sor Faustina, no tener familiaridad con nadie. O sea, ningún tipo de relación que nos bloquee la gracia, que nos bloquee el cumplir la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer, ¿no? Uno puede llevarse perfectamente, tener amistad cristiana, profunda, sólida, de esas perdurables para siempre, pero que es distinto a esa familiaridad llena de apegos y respetos humanos, que nos terminan bloqueando de la voluntad de Dios. Con los sacerdotes podemos ser amigos, pero una amistad cristiana. O sea, en definitiva, bueno, ahora me confesás y va todos los bifes y cada uno en su lugar, en su límite y todo bien, pero que nunca nos aparte de Dios. ¿Así? En el siguiente propósito, Sor Faustina escribe: la presencia de Dios es el fundamento de todas mis acciones y mis palabras y mis pensamientos. La presencia de Dios. Esto es fundamental. En el día es el modo de hacer oración, tenerlo presente a Dios. Uno lo puede tener presente a Dios de un modo, podemos decir, actual. Ahora estoy en oración, estoy hablando, estoy dirigiendo una oración, estoy en la capilla, estoy en un lugar donde quiero rezar y me pongo en presencia de Dios, podemos decir, próxima o actual. Pero también hay la presencia de Dios remota, podemos decir, yo en mi familia, en mi trabajo, me encomiendo a Dios, busco cumplir la voluntad de Dios y hacer lo mejor posible, aquí y ahora. Entonces uno sabe que lo hace por amor a Dios, en su servicio, cumpliendo su voluntad, y se mantiene una presencia de Dios remota. Lo hago por Él, hacerlo por Él, lo estoy haciendo por Él. Cada tanto siempre conviene actualizar, es decir, esa presencia de Dios remota, traerla, actualizarla, aquí y ahora estoy por ti. En la familia, en el trabajo, en la tarea, en lo que hago, con la persona con la que esté. Mantener esa presencia, porque si se nos va esa presencia, perdemos un poco el horizonte. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Así sean los momentos difíciles, en la vida matrimonial, familiar, laboral. Siempre estamos buscar esa presencia de Dios. Quiero hacerlo por ti, quiero hacerlo contigo, saber que tú estás conmigo. Reconocerte presente y cercano mío. Esa es nuestra fe, un Dios cercano. Dios es un Dios cercano. Pero bueno, Él puede estar cerca y nosotros lejos. La presencia de Dios nos ayuda a saber que tenemos un Dios cercano y que podemos estar cerca de Él. Y el último propósito, Sor Faustina escribe: aprovechar toda ayuda espiritual, poner siempre el amor propio en su debido lugar, es decir, en el último. Hacer los ejercicios espirituales como si los hiciera por última vez en la vida. De la misma manera cumplir todos mis deberes. ¿Y si fueran nuestros últimos ejercicios espirituales en nuestra vida? Si fuera la última oración que estamos haciendo, lo que hacemos. Si fuera esta la última hora de la misericordia que hacemos. Sor Faustina meditaba en torno a esto. Siempre la noción de, no del fin, sino del paso, de la Pascua, del que puede ser, nadie tiene asegurado el siguiente minuto. Entonces siempre nos ayuda a ponernos en nuestro lugar, tener un tremendo realismo de quiénes somos, que somos débiles, que nuestra vida se acaba y que está la eterna. Hacer las cosas en visión de eternidad. Esto que estoy haciendo me vale para la eternidad, agrada a Dios. Entonces, Sor Faustina se ponía ese propósito y también nos sirve a nosotros. Poner siempre el amor propio en su debido lugar. Y el amor propio se achica mucho cuando reflexionamos sobre nuestro fin, que tenemos que entregar la vida, que tenemos que rendir cuenta, que hay un cielo esperando y que también puedo fracasar si me descuido, si no rezo, si no me empeño, puedo fracasar. Ojalá no pase con ninguno de nosotros, pero es una posibilidad y depende de nuestra libertad. Por lo tanto, siempre muy humilde de nosotros mismos, siempre confiando en la bondad de Dios y reflexionando sobre el hecho de que tenemos que presentarnos algún día ante Dios. Bueno, así Sor Faustina comenzaba este año 1937. Pero el hecho de poner propósitos es muy bueno para la culminación de los retiros, para los inicios de los nuevos años, para las nuevas etapas en la vida que queramos
formar, ¿por qué no en la vida matrimonial o familiar? Ponernos propósitos de vida, de cambio, de mejora. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para el grupo? ¿Para aquel que me toca guiar? Poner propósitos. Pocos, precisos, posibles, las 3P. Pocos, precisos, posibles y cumplirlos. Y perseverar. 4P. Tantas P como para no olvidarlo. Propósito, propósito. ¿Quieres a Dios? Propósitos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les voy a impartir ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.